recta final en la campaña por la presidencia de Brasil. A menos de una semana de las elecciones, una nueva encuesta le da la victoria al expresidente Luis Inácio Lula da Silva con el 50% de los votos frente a un 43% del mandatario Jair Bolsonaro. En Venezuela, a 4 subió el número de muertos tras un deslizamiento de tierra en la ciudad de Maracay y que se produjo en medio de las intensas lluvias que han azotado al país durante las últimas semanas, provocando inundaciones y derrumbes. Ampliamos desde Caracas. Nuevas sanciones de Estados Unidos a Nicaragua. Más de 500 personas vinculadas al gobierno del presidente Daniel Ortega no podrán ingresar a territorio estadounidense. La medida, según Washington, se da por lo que califica como un ataque a las instituciones democráticas. Tenemos reporte. Hola, bienvenidos a las noticias del continente americano en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Empezamos en Brasil. En la recta final de los comicios en la localidad de Nova Santa Rosa, los bolsonaristas quieren convertirse en un bastión del mandatario y convertirse también en el pueblo que le dé la reelección. Marina Sardiña tiene los detalles. Las últimas encuestas dan una ligera victoria al candidato izquierdista Luis Inácio Lula da Silva. Pero en este pueblo de Brasil, en el estado de Paraná, tienen una meta: convertirse en el campeón del voto por el ultraderechista Jair Bolsonaro. Nova Santa Rosa es una ciudad colonizada por alemanes, gente que valora a la familia, el cristianismo, todo esto que predica nuestro presidente Jair Bolsonaro, el apoyo al agronegocio, el apoyo a las empresas, así que esto hizo que nuestra gente votara masivamente a Bolsonaro. Realmente fosse votar maciçamente aí no Bolsonaro. Y es que la localidad ya votó masivamente al presidente Bolsonaro en la primera vuelta de los comicios presidenciales el pasado 2 de octubre, con el 82% de los votos, logrando el segundo porcentaje más alto del país. Los fervientes seguidores del mandatario están presionando en las calles para lograr una victoria aún mayor, con una campaña basada en el miedo frente a su rival Lula da Silva. Encontrar un cartel del Partido de los Trabajadores es casi misión imposible. Ter muito apoio, é o medo que Es el miedo que creo que tienen todas las madres, todos los padres, todos los brasileños de tener a sus hijos en manos del PT, porque vemos que es muy liberal, muy liberal. está muito liberal. Según los seguidores del candidato de extrema derecha, Bolsonaro prometió visitar la localidad que más votos le dé en los comicios de este domingo. Y esta región agrícola, con grandes plantaciones de soya, está dispuesta a llevar al mandatario a la reelección. Vamos a Venezuela. A 4 subió el número de víctimas mortales tras un deslizamiento de tierra en la ciudad de Maracay. Así lo confirmó el vicepresidente del partido gobernante, Diosdado Cabello. Las lluvias torrenciales que han azotado durante varias semanas al país han causado numerosos derrumbes e inundaciones en varias regiones. De acuerdo con cifras oficiales, al menos 79 personas han muerto en los 2 últimos meses. Desde Caracas, la ampliación con nuestra corresponsal Daniela Zambrano. Las fuertes precipitaciones afectaron también a la capital venezolana este lunes. En el barrio 23 de enero, uno de los más emblemáticos ubicados en el oeste de Caracas, las autoridades tuvieron que desalojar al menos 42 familias luego de que varias viviendas colapsaran y afectaran a más de 100 personas. En los Altos Mirandinos se registraron desbordamiento de quebradas que afectaron no solo viviendas, sino también arrasaron múltiples vehículos. Sin duda, uno de los estados más afectados ha sido el estado Aragua. Este lunes se confirmó que ascendió a 4 el número de fallecidos tras el desbordamiento del río Castaño, que recordemos la semana pasada afectó esta zona, y el pasado 8 de octubre también en el estado Aragua, en Tejerías, lamentablemente 54 personas fallecieron tras el desbordamiento de 5 quebradas. Otro de los estados bastante afectados ha sido Mérida. El gobernador reportó que al menos 60.000 familias aún se encuentran sin acceso a agua potable, pues varios diques colapsaron también por las fuertes lluvias. El pronóstico no es alentador. El Instituto Nacional de Meteorología prevé lluvias en las próximas horas y en los próximos días, producto del paso de las ondas tropicales. Triunfo para los ambientalistas en Ecuador. Un grupo de residentes de Quito entregó al Consejo Nacional Electoral unas 380.000 firmas para convocar un referendo destinado a frenar proyectos mineros. Para ello eran necesarias solo 200.000. Los activistas buscan bloquear 6 concesiones de minería de oro en el bosque del Chocó andino, citando amenazas a las fuentes de agua, la naturaleza y sus negocios locales. El presidente Guillermo Lasso apuesta por el sector minero para impulsar la economía de este país, pero sus planes se han visto interrumpidos por resoluciones judiciales y plebiscitos a favor de comunidades locales y pueblos indígenas.
El 26 de marzo inició un estado de excepción en El Salvador que 7 meses después se mantiene. Desde el gobierno aseguran que quieren extenderlo otros 6 meses y detener a los 30,000 pandilleros que siguen prófugos. Hasta hoy se han producido 55,000 detenciones. Las organizaciones denuncian que muchas son arbitrarias y que 80 personas han muerto en prisión sin la oportunidad de tener un juicio. Luis Muñoz con los detalles. El régimen de excepción en El Salvador, una medida temporal que cada vez es más normal. Y es precisamente con el paso de los días cuando aparecen más denuncias de vulneración de los derechos humanos. María Leticia Escobar teme por su hijo. Me siento pedaceada, mi alma no tiene vida ahorita, pues me siento muy mal. Saber que mi hijo no sé dónde está ni cómo está. Este temor se fundamenta en casos como el de Jesús Joya. Su hermano Henry fue detenido después del estado de emergencia. Un mes después, desapareció de prisión. Tardó 5 meses en saber que había sido enterrado en una fosa común. Yo les dejé mi número, les dejé mi dirección, todo, y nunca tuvieron el valor de avisarme de que Henry estaba enfermo, de que Henry había fallecido ni nada. Entonces, a mí eso me ha dolido mucho porque hasta me lo enterraron, pues, sin avisarme, sin nada. 80 personas han muerto detenidas desde el inicio del régimen de excepción sin haber recibido una condena, según la organización Crisostal. Cerca de 3.000 personas han denunciado violaciones de derechos humanos dentro de las prisiones. Desde el 26 de marzo ha habido 55.000 detenidos. Muchos reivindican no pertenecer a ninguna pandilla, pero el gobierno califica de innegables sus resultados. Un solo pandillero, una célula de pandilleros en las calles de nuestro país van a tener la posibilidad de multiplicarse y volver a generar el problema que teníamos. Debemos de extirpar ese cáncer total de la sociedad salvadoreña. El 26 de marzo las pandillas asesinaron a 62 personas. El Parlamento aprobó el estado de excepción, muy criticado por las organizaciones defensoras de los derechos humanos, mientras el gobierno de Nayib Bukele tiene un índice de aprobación del 86%. Pasamos a Nicaragua porque el gobierno estadounidense impuso sanciones a 500 personas vinculadas al presidente Daniel Ortega por socavar las instituciones democráticas, según dijo el secretario de Estado Antony Blinken. Con este tipo de medidas, Washington busca promover la rendición de cuentas del mandatario, a quien acusan de reprimir al pueblo nicaragüense, y lograr la liberación inmediata de los presos políticos. Los detalles nos los entregaba previamente desde Ciudad de Guatemala nuestro corresponsal en Centroamérica, Andrés Suárez Jaramillo. Antony Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos, fue claro y conciso. Dijo que ningún miembro del gobierno de Daniel Ortega ni ningún nicaragüense que facilite el abuso de la represión por parte de la dupla de Rosario Murillo debería pensar que puede viajar libremente por los Estados Unidos. Y de esta manera es que Blinken, el secretario de Estado, sancionó a más de 500 funcionarios vinculados con el gobierno de Ortega, además a sus familias, quienes ya no podrán ingresar a los Estados Unidos. Hablamos de miembros de diferentes instituciones y de las ramas del poder, como jueces, fiscales, policías, militares, funcionarios de prisiones, altos funcionarios del Ministerio de Educación, entre otras personas que estarían elaborando y beneficiándose de políticas que socaven la democracia o que estén impidiendo el retorno a la democracia de este país centroamericano, sobre todo este año por la escalada de la represión, dado la persecución y el encarcelamiento de sacerdotes, de periodistas, de opositores políticos, el cierre de medios de comunicación, la expulsión e ilegalización de diferentes organismos no gubernamentales, en síntesis, una especie de estado del terror. Otro de los argumentos de Washington es que mientras Estados Unidos y sus aliados están luchando para responsabilizar a Rusia por la guerra de agresión a Ucrania, Nicaragua es el país de América Latina que está cooperando con Moscú y de esta forma poniendo en riesgo a toda la región. Así fue como justificó hoy Estados Unidos todas estas sanciones en contra de los miembros del gobierno de Daniel Ortega. Y cerramos con celebraciones de Halloween que ya empiezan a verse en Estados Unidos. Más de 6,000 personas en bicicleta, vestidas como zombies y trolls y cargando ataúdes y ambulancias, participaron del llamado Fantasy Fest Zombie Bike Ride,
un evento anual que se celebra en Key West, Florida, y que continuará hasta el 30 de octubre. Para los próximos días se esperan concursos de disfraces para mascotas y un desfile de carrozas. De esta manera despedimos este informativo en France 24. Gracias por acompañarnos. Continúen con toda nuestra programación.